Voy a pedirles, por favor, que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5. Estamos terminando la carta después de haber pasado muchos meses estudiando esta primera carta del apóstol Pedro. Bueno, este día es el último. Lo último que hablamos de esta carta, la hemos estado enseñando versículo por versículo cada domingo. Hemos estado analizando varias partes de esta carta, lo que creemos que puede ayudarnos para la vida cristiana de nuestra época y así como estamos ahora. Así que vamos a abrir esta carta entonces del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, y particularmente pues hoy vamos a ver la última parte de esta carta. ¿Cuáles son algunos de los propósitos del apóstol Pedro cuando escribe esta carta? Y básicamente cuando vamos precisamente a la carta del apóstol Pedro, cuando llegamos allí a lo que él está escribiendo, en los primeros versículos, prácticamente define el rumbo que lleva esta carta, cuando dice ahí en el primer versículo que vimos hace ya meses atrás, cuando primera de Pedro capítulo 1, versículo 1, cuando dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Entonces, el propósito del apóstol Pedro, al haber escrito esta primera carta, tenemos que ubicarla dentro de este contexto, cuando él dice a los expatriados de la dispersión, y luego ya sigue hablando de otros detalles que están ahí. Yo estaba pensando en este detalle. Dado que la vida cristiana en este mundo no es nada fácil, aquí está hablando de expatriados, es decir, están fuera de sus patrias, de su patria, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, que son regiones de esta parte de Asia. Ellos no estaban en su lugar, eran judíos, estaban siendo perseguidos, estaban siendo humillados, quizá avergonzados de una u otra forma. Dado que la vida cristiana en este mundo no es nada fácil, tenemos que aprender a vivirla. ¿Y cómo la vivimos? Bueno, básicamente el apóstol Pedro va a enfocarse en dos aspectos importantes para la vida cristiana. Uno, reconociendo quiénes somos, cuál es nuestra posición en esta vida, en este mundo, y quién es nuestro Dios. Es así como surgen estas dos preguntas. Entonces, y aquí es donde me gustaría que compartiéramos un poco acerca de qué es lo que enseña la palabra de Dios, porque al final de cuentas, primera de Pedro va a ser como un recordatorio del apóstol Pedro de toda su vida, de lo que vivió con el Señor Jesús, mucho de su experiencia, de lo que él vivió con el Señor Jesús, con sus amigos, los discípulos, la va a traer aquí y la va a decir ya aplicada, ¿verdad? Por ejemplo, cuando habla de esforzarse, bueno, pues uno recuerda cómo era Pedro antes, ¿no? De ser humildes, también como era Pedro antes, pero ya la va a traer en su contexto y como diciendo, miren, yo aprendí esto en este proceso de vida cristiana que he llevado. Entonces, él va a definir quiénes somos, o va a describir quiénes somos, tratando de recordar quiénes somos en este mundo. ¿Quiénes somos nosotros? A ver, para que ustedes también me ayuden a compartir esto. ¿Quiénes somos? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Ok, somos hijos de Dios. ¿Qué otra cosa somos en este mundo? Aquí lo va a decir, ¿verdad? Somos peregrinos en este mundo, y eso a veces nos va a costar porque, bueno, estamos acostumbrados a vivir en este mundo, pero Pedro va a decir, miren, somos peregrinos. ¿Y qué más? ¿Quiénes somos?
Ok, Pablo va a manejar esa idea también, ¿verdad? De somos embajadores en el nombre de Cristo, dando este mensaje del Evangelio para reconciliar a las personas con el Señor, ciertamente también. Ah, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso somos. Luego también dice aquí, por la obra santificadora del Espíritu, somos santos por el Espíritu Santo también. Luego dice, para obedecer a Jesucristo. ¿Quiénes somos? Gente que ha sido llamada para obedecer el mandato del Señor Jesucristo. Dice, y ser rociados con su sangre. La idea es para ser salvados por la obra de Jesucristo, etcétera. Vean cómo en el contexto de esto que está pasando aquí, que dibuja el apóstol Pedro, es fundamental que nosotros entendamos quiénes somos en este mundo para seguir adelante viviendo en un mundo que no es fácil. Luego, la siguiente pregunta creo que también tiene mucha importancia, porque ¿quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Dios? No podemos ser nosotros ahí solos, abandonados, aglomerados, sin la presencia, sin ubicar quién es nuestro Dios. Y aquí también ayúdenme por favor a tratar de describir quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Él es el creador. Entonces, si Él es el creador de este mundo en donde somos peregrinos, pues podemos vivir con más confianza. Que Él es el creador. ¿Qué más? ¿Quién es nuestro Dios? Ok, Él es el rey y en este contexto ya había un rey, pero nosotros sabemos que Él era el rey. Él es nuestro pastor. Así es, y eso lo menciona Pedro, que Él es el obispo y pastor de nuestras almas, por ejemplo, aquí lo va a decir, y lo deja claro en ese sentido. ¿Quién es más nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Cómo es Él? Es todopoderoso, bueno, lo cantamos, ¿verdad? Todopoderoso, ¿qué más? Él es soberano. Esto es clave también que lo entendamos aquí, porque Pedro va a hablar del sufrimiento, aunque va a decir es breve, un poco de tiempo, las glorias que siguen es mucho más grande, pero tenemos que verlo, este sufrimiento en medio de esa soberanía de parte del Señor, que Pedro la va a decir también. Es decir, al final de cuentas, una última pregunta que nosotros pudiéramos hacer es, ¿y por qué nos permite pasar este sufrimiento? Pues porque Él es soberano. Y ahí se nos terminan nuestros argumentos de otro tipo. Bueno, podemos hacer otros tipos de argumentaciones, pero básicamente ese es nuestro Dios, soberano. ¿Algo más que les haya nacido ahí de quién es o cómo es? Él es santo, por supuesto. Lo que hace está bien hecho, a su tiempo, y lo va a decir en esa última parte, a su debido tiempo, etcétera. ¿Otra idea o imagen de quién es nuestro Dios? Él es amoroso, misericordioso, y otra vez, cuando nosotros vemos nuestro sufrimiento, nuestro penar en este mundo de dolor, de angustias, de penas y todo ese asunto que a veces llegan, y que el mismo Pedro dice, no se sorprendan de las pruebas que no debería de sorprendernos, es parte de todo esto que está ocurriendo en este mundo, pero nuestro Dios es amor, nuestro Dios nos cuida, nuestro Dios nos protege, que es parte de lo que va a estar concluyendo en esta carta también. Ese es el punto entonces de lo que está diciendo aquí. ¿Cómo podemos vivir en un mundo que es complicado? En esta última parte de 1 Pedro capítulo 5, de los versículos 5 al 11, el apóstol Pedro va a repetirnos 3 veces que seamos humildes ante la soberanía de Dios, ante este Dios que tiene el control de este mundo, que seamos humildes. Interesantemente va a decir que primero seamos humildes unos a otros y después de eso humildes delante de Dios. Es la misma idea de si amas a Dios, pues tienes que amar a tu prójimo, ¿no? Es decir, no puedo brincarme el no amar a mi prójimo y decir, pero a Dios sí lo amo. No puede ser. Ama a tu prójimo y entonces puedes decir que amas a Dios. Va unido, no va, obviamente sabemos que Dios va primero, amar a Dios con todo el corazón, pero amar al prójimo va pegadito ahí. Bueno, la humildad tiene que ver con eso. Si yo digo que soy humilde delante de Dios, entonces tengo que ser humilde
ante los demás también. Básicamente es la línea. Así que tenemos que aprender en este mundo a ser humildes, porque al final de cuentas el Señor nos fortalece en nuestra vida, en esta tierra que nos toca vivir. Seamos humildes para ser fortalecidos por nuestro Dios. Así que veamos este pasaje de 1 Pedro capítulo 5, del 5 al 11. Primero lo vamos a leer. Bueno, voy a leerlo. Ustedes pueden seguir. Esta lectura es de la Nueva Biblia de las Américas y dice así: Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Fundamentalmente, entonces, el apóstol Pedro nos manda, sí, a que seamos humildes, pero hay un resultado de ser humilde para recibir gracia divina. Y así es como llegamos a estos últimos versículos del capítulo de la carta del apóstol Pedro en este punto. Asimismo, ustedes los más jóvenes, aquí el apóstol Pedro comienza haciendo una comparación entre los más jóvenes y los adultos también. Y algo interesante que vamos a notar en estos pasajes, aunque ya lo hemos notado antes, pero Pedro comienza a recordar cosas. No sé si ya ya sabe que, bueno, sí sabe, que ya estaba cerrando la carta. Entonces comienza a recordar cosas que le impactaron muchísimo en su relación con el Señor y que ahora las puede aplicar. Tiene que ver con este asunto de lo que él está recordando. Cuando dice, asimismo ustedes los más jóvenes estén sujetos a los mayores, posiblemente aquí, bueno, no es muy claro hacia qué se está dirigiendo el apóstol Pedro cuando dice los jóvenes estén sujetos a los mayores. Puede ser que implique que los jóvenes o los que son más jóvenes respeten a sus mayores, que bueno, en estos últimos tiempos se ha perdido mucho eso en la enseñanza en la familia, que los jóvenes, recuerden en el Antiguo Testamento decía, delante de las canas te pondrás de pie, es decir, dándole un lugar al adulto, el niño, el joven respetuoso. Y sí, bueno, en mi crianza yo recuerdo que mis padres me repetían mucho eso, y cuando uno le hablaba a un adulto sin ese usted, de decirle usted, nos llamaban la atención, porque no podíamos llamarle a un adulto, no podíamos hablarle de tú, teníamos que usarle de usted. Entonces puede ser que la idea del apóstol Pedro sea esta aquí, a ver, jóvenes, jovencitos, y obviamente en esta época pues es muy aplicable esta idea, ¿no? De que deben de los jóvenes respetar a los adultos, pero también hay otra idea aquí que puede ser que se esté refiriendo a los jóvenes que están ya trabajando en la iglesia o colaborando en la iglesia, como los jóvenes servidores, y que esté refiriéndose a los ancianos, porque también la palabra aquí que se usa literalmente es anciano. Entonces puede ser que se refiere a los ancianos. Ya sabe que en el versículo 1 del capítulo 5 ya mencionó a los ancianos, cuando dice, dice a los ancianos entre ustedes, refiriéndose a los pastores. Aquí se les llama, no tiene la idea de ancianos de edad, aunque puede ser que también la lleve, pero básicamente se refiere a los pastores. Entonces puede ser que aquí diga, a ver, los más jóvenes, que básicamente son los diáconos. Se tiene entendido que los diáconos eran más jóvenes, entonces los mayores serían los ancianos, los pastores. Entonces los diáconos tienen que ser obedientes a los pastores, sería esa otra idea.
Y luego dice, y todos revístanse de humildad. Es decir, no importa si se es uno el mayor, no debiera haber un anciano orgulloso, por decirlo así, pero tampoco un joven orgulloso. Revístanse de humildad. Aquí la idea, por eso hablamos de las memorias de Pedro, porque el hecho de revestirse, la idea es pónganse en su cintura una cinta blanca que se usaba en aquella época para que los siervos o los esclavos la traían siempre amarrada para hacer la distinción de que ellos eran esclavos. Entonces, cuando iban a servir a su amo, esa cinta les ayudaba para poder afianzar mejor su vestimenta y entonces podían servir mejor. Entonces, lo que el apóstol Pedro es como si estuviera diciendo, a ver, lo que queremos es que todos nos distingamos por una cosa. Así como se distingue un siervo cuando trae una cinta blanca amarrada a su cintura para afianzarse la ropa, cuando va a hacer su función de siervo, que se va a agachar o va a hacer algo, también todos dice, revístanse de humildad. Y posiblemente aquí en sus memorias, Pedro está recordando aquel momento cuando el Señor Jesucristo, que estaban todos reunidos, y entonces él, dice la Biblia, se ciñó. Lo que hizo el Señor Jesús fue usar esa cinta blanca, se usaban los siervos, para amarrarse bien su vestimenta y poderse agachar sin ningún problema, sin que no le estorbara. Entonces posiblemente aquí Pedro está recordando eso y está diciendo, y todos revístanse como cuando yo vi al Señor Jesucristo que se ciñó con esa cinta para afianzar su vestimenta y poder servirnos y lavarnos los pies a todos. Así también dice, revístanse de humildad en su trato mutuo, unos a otros. Por eso habla de todos, porque Dios resiste a los soberbios. Y esto es una cita que el apóstol Pedro también está recordando de Proverbios 3:34, cuando directamente así lo dice, que el Señor resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago también la utiliza, pero Proverbios la va utilizando ahí también. Luego dice entonces, humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y el versículo 6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Note por favor que, por un lado, cuando vamos a practicar la humildad mutua, lo que sigue es practicar la humildad delante de Dios. La idea cuando dice ese trato mutuo de humildad, se tiene que fundamentar mi humildad delante de Dios. Otra vez, yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a mi prójimo. Tampoco puedo decir que soy humilde ante la voluntad de Dios si no practico la humildad mutua, la humildad entre nosotros. No se puede. Ahora, regresemos por un momentito. ¿Qué es la humildad? Porque hemos estado hablando de la humildad y note cómo en este versículo en 3 ocasiones, revístanse de humildad, da gracia a los humildes el Señor y humíllense, hablando de la humildad. Entonces, ¿qué es la humildad? ¿Qué les viene a la mente cuando dicen humildad? Ok, ponerse debajo del otro, así es. Eso implica la humildad, por supuesto. ¿Qué más implica la humildad? Eso es otro detalle, porque uno puede ser como humilde por fuera, pero orgulloso por dentro, porque por dentro es donde, aunque yo esté comportándome como humilde, pero yo creo en mi cabecita que pues soy superior. Nada más que bueno, me conviene mostrar humildad. O sea, que me vean que soy humilde, pero por dentro, como decía Pepito, ¿verdad? Por dentro estoy de pie, pero bueno, es un chiste viejo, ¿verdad? Que ahí creo que todos sabemos. Y si no, ahí googleenlo y verán. Ahí. Ok, ¿qué más es ser humilde? ¿Qué es ser humilde? ¿Ser piadoso? Bueno, la piedad tiene relación con el Señor, ¿verdad? Alguien piadoso es alguien que honra y respeta al Señor. Es posible que la humildad se muestre por la piedad que uno demuestra a Dios.
puede ser. Y noten aquí cómo esta humillación, por eso subrayé el bajo la poderosa mano de Dios, porque la humildad implica estar bajo de alguien. Pero antes de eso dice humildes en el trato mutuo. Humildes en el trato mutuo. Es decir, como bien mencionábamos, estar bajo otra persona. Y quizá es más fácil decir que soy humilde delante de Dios a decir que soy humilde ante los otros. Pero va pegado. La humildad ante mis compañeros, los otros humanos como yo, es mucho más difícil que demostrar la humildad ante el Señor. Por supuesto, porque puedo decir que soy humilde delante de Dios y en ese instante Dios no me está mostrando que no lo estoy siendo. Pero sí lo podemos ver si no hay una humildad mutua. Por eso hablamos de una humildad mutua. Me lleva, cuando soy humilde, como somos humildes entre nosotros, me lleva a una humildad bajo la poderosa mano de Dios. Interesante cómo el apóstol Pedro utiliza una idea del Antiguo Testamento, la poderosa mano de Dios, ¿no? Indicando precisamente quién es nuestro Dios, el todopoderoso, el que tiene el control de todo. Luego, esto me lleva entonces a la exaltación divina. Y noten la cadenita. Si yo no soy humilde con los demás, pues no puedo decir que soy humilde ante Dios. Y si no soy humilde ante Dios, pues entonces no va a haber exaltación de parte del Señor. Además de eso, esto va a suceder a su debido tiempo. A su debido tiempo. No es que, ok, ya soy humilde ante mi compañero, ya estoy mostrando que soy humilde ante Dios y el Señor me exalta. No. A su debido tiempo. ¿Y qué les viene a la mente cuando escuchamos a su debido tiempo? Paciencia. Exacto, es un tiempo que el Señor decide. Esperar el tiempo de Dios a su debido tiempo. ¿Qué más incita el pensamiento? A su debido tiempo. Y eso tiene relación con la venida del Señor. No sabemos, lo que quiere decir que puede ser que nuestra exaltación sea, pues en el tiempo que el Señor venga. ¿Y cuando viene el Señor? Caemos en lo mismo, no sabemos. Entonces, humildad mutua, humildad bajo Dios y exaltación divina, pero a su debido tiempo. No sabemos cuándo, pero no podemos entonces, por el hecho mismo de simplemente decir, bueno, como no sé cuándo, pues mejor no, soy humilde ante los demás. No, porque entonces la cadena nunca se da. Y comienza el apóstol a decir, ¿y cómo lo hago? Bueno, echando toda su ansiedad sobre él. Aquí, echando toda su ansiedad, habla de, ya entendiste lo que tienes que hacer, hazlo. Echando toda la, simple y sencillamente hazlo, no hay opciones. Ahora, esta ansiedad sobre él, esta palabra ansiedad me llama la atención de cómo es, porque ansiedad es como si estuviera jalándose una tela, por ejemplo, y que se va a romper, se sabe que se va a romper, entonces está siendo jalada de ambas partes, derecha, izquierda, y está jalándose, y se va a romper. Pero hacia dónde se va a ir una parte u otra, pues bueno, no sabemos, pero se va a romper. Hay un jaloneo. Entonces, cuando dice echando toda su ansiedad sobre él, la indicación es en mi espíritu, en mi pensamiento, en la situación que estoy viendo, siento que estoy desgarrándome, no sé hacia dónde. El apóstol dice, detente un momentito y eso, entrégaselo al Señor. Y la pregunta sería, ¿y por qué se lo voy a entregar al Señor? Bueno, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Quién es Dios? El que cuida de nosotros. Y aquí quizá pudiéramos decir, ¿cómo es que el Señor cuida de nosotros? ¿Cómo cuida Dios de nosotros? A ver, ejemplos. Al principio dijimos,
Del COVID. Somos sobrevivientes del COVID. Él ha tenido cuidado de nosotros. Muy bien. ¿Qué más? Ok, suple nuestras necesidades. Provisión. ¿Qué más? ¿Cómo cuida el Señor de nosotros? Ok, algo que nosotros no podíamos hacer, Él cuidó de nosotros dándonos la salvación. Sí, 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 sí. Recuerdo que ahora que viajé en autobús y viajé de noche, entonces uno de los que iban ahí decía, de lo único que tengo miedo es de que el chofer se duerma. Pues sí, ¿verdad? De las 12 de la noche a las 6 de la mañana, ¿se va a dormir? Pues no sabemos. Pero aquí estamos, lo que quiere decir que el Señor nos cuidó. Estamos en las manos del Señor en cosas que nosotros no podemos controlar. Son las manos del chofer en el caso del autobús, ¿verdad? Así que... Así es. ¿Por qué vamos a tener nuestra mente partida, jalada? Bueno, no está partida porque está siendo estrujada, estirada, es la idea de que está a punto de romperse. ¿Sabes qué? Entrégalo al Señor. Así el apóstol Pedro lo pone muy, muy fácil, ¿verdad? Hazlo esto para el Señor. ¿Y cuál es la razón? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Hay varias formas en las cuales podemos ver. Nos da valor para enfrentar nuestras preocupaciones con franqueza y no huir. Ahí está Isaías 41:10. Recuerden el pasaje. Nos da la sabiduría para entender la situación. También esa es una forma en la cual Él nos cuida. Nos da la fuerza para hacer lo que tenemos que hacer. Ese es otro detalle. Nos da la fe para confiar en que Él hará el resto. Y quisiera que, por favor, alguien busque el Salmo 37 del 4 al 7, solamente para recordar que Él cuida de nosotros, y también el Salmo 55:22. Salmo 37 del 4 al 7 y el Salmo 55:22. Vean lo que dice la palabra del Señor con relación a que Él cuida de nosotros. Salmo 37 del 4 al 7. ¿Quién lo tiene? Deléctate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo de que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. Ahí está, Salmo 55:22. ¿Qué dice? Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Ahí está. Él cuidará de ti. Entrégale tus cargas y Él cuidará de ti. Entonces, sí, verdaderamente sí cuida, sí nos cuida. ¿Qué podría recordar Pedro del cuidado de Dios? ¿Qué podría recordar? La multiplicación de los panes cuando los sacó del agua. Así es. Así es. Se estaba hundiendo. Ahora caminó, pero se empezó a hundir. Y el Señor lo cuidó. ¿Cuándo? Ahí está. Él tenía una deuda impagable porque no tenía nada. Y el Señor lo sacó de su deuda. ¿Verdad? Interesante. Y de paso pagó la de él, ¿verdad? Sanó a su suegra. Gloria al Señor porque sanó a la suegra. Sí, exactamente. Tuvo cuidado de Pedro. Así es, así es. Algo que decir esto, que sencillamente es que como Dios cuida de nosotros, yo creo que nos cuida de nosotros también en algunas ocasiones. O sea, nos cuida de hacer lo que nosotros... Sí, sí. También Pedro recordaba muchas veces eso, como Dios lo cuidó de mí. El día que lo negó,
Lo cuidó completamente de él mismo. Él, ahora sí que como el pez, se estaba muriendo por su propia boca. Cada vez que contestó algo, era para hundirse y lo cuidó de él mismo. Así es. Entonces, Pedro podía recordar muchas veces cómo el Señor lo cuidó. Si nosotros hiciéramos este ejercicio, cuando menos cuando estamos ansiosos, digo, todos los días, pues ya no tanto, ¿verdad? Pero digo, puede ser que sí cada día, pero imagínense, estoy ansioso, a ver, ¿cómo me has cuidado? Y que podamos recordar, porque Pedro simplemente lo declara, él cuida de nosotros, pero seguramente dijo, ¿y de qué me ha cuidado a mí? Y ya sabemos de tantas cosas que el Señor cuidó a Pedro. Por otro lado, ¿cómo es que nosotros podemos vencer la ansiedad, ese desgarre interno de estar entre dos pensamientos que luchan entre ellos? Bueno, por un lado es que resistamos al diablo en compañía de la hermandad cristiana. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Por un lado, dice, ¿cómo podemos vencer la ansiedad? Primero, sean de espíritu sobrio. Ahí. Y la idea es muy clara. ¿Quién es alguien sobrio? Alguien que no está, exactamente, que está en sus cinco sentidos. Es como diciendo, a ver, seamos conscientes de cómo es, qué somos nosotros, quién es Dios y cómo es, seamos sobrios. No nos vayamos por otras cosas, sino no como alguien que no está pensando bien. Esa es la idea, sobrios. Luego habla de estar alerta. ¿Y qué es estar alerta? Pues es la misma idea de estar sobrios, despiertos, observa con cuidado. No va a pasar nada más allá de lo que normalmente pasaría bajo el cuidado de Dios, por supuesto. Aunque nuestro adversario, y parece aquí una descripción, adversario, el diablo, que sería el mismo, el adversario, el diablo, varios nombres, Satanás, que recibe el diablo, Satanás, el diablo, tentador, enemigo, aunque sea él, su adversario, el diablo, dice, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? Exactamente. Y Pedro seguro que recordaba las mordidas que le metió este león rugiente cuando él no estaba ni sobrio ni estaba alerta, porque se descuidó en su forma de actuar, en sus pensamientos, en su confianza al Señor. Lo hizo porque eso es lo que indica este punto. Pero dice, resistan los firmes en la fe. En otra ocasión, en otras partes de la Biblia, se habla de huir, de no enfrentar a Satanás, no tiene caso, etcétera, etcétera. De hecho, la espada que se menciona en Efesios capítulo 6, la espada del Espíritu, no es una espada de ataque, es una espada de defensa. Es decir, si por ahí de pronto Satanás se acerca, pues te defiendes. Es decir, no se trata de ir y atacarlo, sino de defensa. Pero aquí habla de una resistencia. Y noten lo que dice, firmes en la fe, firmes en la fe. ¿Qué es la fe? Firmes en la fe. Esa firmeza en la fe se refiere a lo que sabemos de quién es Dios, a la doctrina que hemos recibido. Aquí pudiera hacerse de una forma subjetiva y pensar que la fe es el confiar en Cristo, en confiar en el Señor, que también pudiera llevar esa implicación. Pero fundamentalmente es, resístanlo firmes en lo que han aprendido, en lo que ya saben de quién es Satanás. O sea, Satanás significa el adversario. El diablo es el calumniador. Bueno, tentador es su descripción y también enemigo ahí. ¿Qué sabemos en este caso del diablo? Lo que dice la Biblia. Resístanlo al diablo de lo que saben de él. Uno es un calumniador, para empezar. Otra cosa es un acusador. Y interesantemente, Satanás ha acusado, primero con Adán y Eva, acusó a Dios, ¿recuerdan? Es un acusador de Dios.
Luego es un acusador entre unos y otros, ¿verdad? Entre hermanos, acusa ahí unos a otros. Y también dice en Apocalipsis 12 precisamente que acusa delante de Dios al creyente. Es el acusador de los hermanos. Es un acusador por donde se vea. Bueno, ¿y qué pasa con ese acusador? Y quizá aquí es donde nosotros debemos recordar lo que dice Apocalipsis capítulo 12, del 9 al 11, acerca de este adversario que se le ha dado más de lo que tiene, una posición más alta de la que tiene. Y quisiera que vayamos a Apocalipsis capítulo 12, nada más para recordar unos detallitos y que afiancen nuestra fe y nuestra confianza que debe estar depositada en el Señor y no en el diablo. Dice, en lo que el diablo puede hacer. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ahí está descrito todo lo que Satanás hace ahí. Y dice, y fue arrojado el gran dragón. ¿De dónde fue arrojado el gran dragón? Bueno, parece que así como se describe en Job, por ejemplo, que Satanás entraba allí al cielo junto con los ángeles del Señor, tenía entrada libre. Parece que esa es la idea como en Job. Entonces, cuando dice que él es arrojado, es como si ya le cerraran la puerta para ya no volver a presentarse ante la presencia de Dios. Y si leen el Apocalipsis, se darán cuenta de que de aquí en adelante, Satanás es mucho más agresivo en el trato con la tierra, con los humanos, etcétera, porque ya no puede entrar allí, ya fue arrojado, dice aquí el texto bíblico. Interesante que este es otro detalle para hacer notar que la presencia de Satanás es mínima en la Biblia, porque en Job, por ejemplo, si Dios no habla de que ahí va Satanás, para empezar, nosotros no nos hubiéramos dado cuenta. Pero es Dios quien dice, ¿y tú de dónde vienes? Entre toda la multitud de ángeles que iban, ahí estaba él. Pero es Dios quien llama la atención a que ahí iba Satanás. Pero ninguno de los ángeles, bueno, no está escrito nada de eso, ¿verdad? Pero los ángeles no decían, miren, aquí está Satanás, miren aquí, para nada. Todos lo ignoraron. Es Dios quien dice, ¿y tú de dónde vienes? Y ya él responde. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces somos nosotros los que le damos una posición y autoridad a Satanás que no la tiene. No la tiene. Él ha sido derrotado y versículo 9 ha sido arrojado, se le cierra la entrada al cielo y sigue diciendo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, o sea, a veces de día y a veces de noche nos acusa, ellos lo vencieron. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero. Es decir, la obra perfecta de Cristo derrotó completamente a Satanás. Satanás es un derrotado entonces. ¿Por qué vamos a darle mayor importancia que a un vencido? Como si él fuera el victorioso. Él fue derrotado, dice, por medio de la sangre del Cordero. Y nosotros, dice que fuimos quien lo derrotó. Por la obra de Cristo Jesús. Por apropiarnos de la obra de Cristo Jesús. Luego dice, porque... Y por la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué palabra de testimonio tenemos? El evangelio, la proclamación del evangelio, de lo que Cristo hizo. Nosotros demostramos que Satanás ha sido derrotado cuando hablamos del evangelio, cuando proclamamos el evangelio. Y por último dice, y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Cuando nosotros enfrentamos la vida sin temor, estamos demostrando que vencimos a Satanás. Enfrentamos la vida sin temor. Cuando nosotros vivimos una vida victoriosa, triunfante, tomando en cuenta quién es nuestro Dios, quiénes somos nosotros,
¿Cómo es nuestra relación con Él? Estamos derrotando a Satanás. Y quizá, en último, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Aquí el hecho de pensar en nuestros hermanos es la hermandad, no estamos solos. Está con nosotros la iglesia del Señor Jesucristo. No somos únicos, no estamos solos, no estamos abandonados. No solamente el Señor está con nosotros, sino también la hermandad. Bueno, no me acordaba que lo tenía aquí. Este es el punto. Apocalipsis 12, del 9 al 11. Recordemos, ¿cómo vencer a Satanás? La obra del Señor Jesucristo, versículo 11, el testimonio del Evangelio y enfrentar sin temor la vida que nos toca vivir en este tiempo. Así que cuando hacemos todo eso, nuestro Padre nos fortalecerá después de un breve sufrimiento. Terminamos con esto, la última parte. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, obviamente cuando estamos sufriendo no parece tan poquito, ¿verdad? Pero parece que Pedro inicia así su carta a propósito, cuando dice en 1:6, dice, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. El 6, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario sean afligidos con diversas pruebas. Por un poco de tiempo, poquito tiempo, dice aquí, y ahora también lo vuelve a repetir. Y después que han sufrido un poco de tiempo, porque el apóstol Pedro inicia diciéndonos, sí, están sufriendo, pero es un poco de tiempo. Y termina su carta diciendo, sí, vamos a sufrir, pero es un poco de tiempo. Para recordarnos precisamente eso, que todo lo que ocurra en nuestra vida, al final de cuentas, es breve. Es poquito tiempo. El Señor viene pronto. El Señor a su debido tiempo manifestará su gracia y su misericordia. Él nos rescatará de esta situación complicada que a veces estamos viviendo a su debido tiempo, en un breve tiempo. Así es como lo pinta el apóstol Pedro. Y el Dios de toda gracia, y esta terminación que hace el apóstol Pedro en este punto cuando dice, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna, comparado con el breve tiempo de sufrimiento, gloria eterna en Cristo. Y fíjese cómo si se pudiera unir estos 4 verbos que aparecen aquí, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Casi al mismo tiempo, si existiera una sola palabra, esto que está aquí, perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá, sería lo que el Señor hace en nuestras vidas. Perfeccionar es como reparar. Él a su debido tiempo va a reparar todo. Esto de perfeccionar es cuando se habla también de restaurar. Cuando dice, y Él restaurará, es perfeccionar, es la misma palabra. Él va a restaurar todo lo que se ha roto, está lastimado. Él lo va a perfeccionar. Él lo va a afirmar, lo va a establecer, lo va a poner en un punto firme. Fortalecerá. Estamos débiles, pero Él nos va a dar fortaleza y Él establecerá. Otra vez estar en firme. Y esto nos recuerda Efesios 6:10 al 13, cuando dice que nuestra lucha, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que cuando se vengan los días malos podamos enfrentarlos. Y cuando haya pasado todo, termina diciendo, estamos firmes. Es exactamente lo que está diciendo también el apóstol Pedro aquí también. ¿Ok? Sí, sufrimos por un poco de tiempo, pero comparado con la gloria eterna del Señor, no pasa nada. Él va a restaurar todo, afirmará, fortalecerá y volveremos a estar tranquilos y en paz. Y termina con esto el apóstol Pedro. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. En donde fundamentalmente Él está mostrando el propósito del Señor con nosotros, de su presencia en nuestra vida. Por eso hago la pregunta,
¿Cuál es el propósito de la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Cuál es el propósito? Tomado de ese versículo. Él va a restaurar todo lo que se ha quebrado, Él lo va a restaurar. Afirmarnos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cuál es el propósito de la presencia de Dios en nuestra vida? Ok, la esperanza está firme y el apóstol Pedro ya lo ha mencionado en capítulos atrás, sí, también. Ok, fortaleza para cumplir su propósito. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y ya saben, el amén significa simple y sencillamente, así es, así va a ser, así va a funcionar, no hay pierde. El propósito de la presencia de Dios en nuestra vida, al final de cuentas, es como un caminar, peregrinar, en donde vamos al encuentro con el Señor. Y estando en su presencia, le vamos a decir, te entregamos todo porque tú eres el que tiene el dominio, el poder, el control. Tú eres el soberano por los siglos de los siglos. Amén. Así es como el apóstol Pedro termina su carta. Hay una breve conclusión en donde, bueno, se despide y todo este asunto de la carta, pero al final de cuentas, lo que el apóstol Pedro está diciendo es, el Señor está con nosotros. Sigamos firmes en lo que hemos creído y sigamos adelante. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido hoy en el resto de la carta? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué sabemos hasta ahora de lo que Pedro ha estado mencionando? Ok, humildad. Y hay una cadenita. Humildad mutua, la humildad bajo el Señor y luego sigue la exaltación. ¿Cuándo? A su debido tiempo. No hay un resultado inmediato ahí de fui humilde ante los demás, el Señor me llevó a la humildad ante Él y ahora Él me va a exaltar. No, a su debido tiempo. ¿Qué más hemos aprendido hoy? Que sufriremos por un poco tiempo, pero seremos exaltados, que viene, aquí es un tiempo pequeño comparado con la eternidad. Así es, con la gloria eterna que viene de parte del Señor. Así es, sí, 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 sí. Por sufrimiento. Sí, así es. Por un breve tiempo. Por un breve tiempo. Por un breve tiempo, así es. Esta expresión debemos recordarla, ¿verdad? Pero quitemos todas nuestras necesidades. Así es. Así es. Me recordó lo que decía el profeta. ¿Hasta cuándo vamos a estar con dos pensamientos? Si el Señor es Dios, vamos con Él. Si Él no es Dios, pues entonces vayamos con los otros. Pero aquí el apóstol dice, dejemos de tener nuestros pensamientos partidos, divididos, en esa lucha de me voy por este lado, me voy por otro. No, ya, toma la decisión y acércate al Señor, que Él va a obrar a nuestro favor, porque Él siempre tiene cuidado de nosotros. Así es. ¿Qué más hemos aprendido? Hay que aprender a estar sobrios en el sentido de ser realistas con lo que Dios tiene para nuestra vida. No olvidarnos de eso, porque a veces sí, las ansiedades, los problemas de la vida, los sufrimientos, nos hacen olvidar. Y es como si nos embriagáramos de ansiedad, de temor y todo eso. No. Sobrios. ¿Cómo? Así es. Solo recordemos la última vez que estuvimos preocupados y eso es básicamente, eso es no estar sobrio. Así es. A mí me gustó la parte de cuando hablaba de la humildad, en cuanto a eso que viene al final, lo que usted decía, ¿no? A su ritmo. Creo que es interesante porque muchas veces podemos tener como la motivación de ser humildes,
¿no? O sea, o buscar la humildad para ser exaltado, ¿no? O sea, Sí, y es interesante porque a final de cuentas, a mí, o sea, lo que me muestra es, la humildad no se trata de que ya te voy a exaltar o de que sea humilde y ahorita vas a recibir. así es, sí, sí, sí. Tú un día te vas a ver que Dios te va a exaltar, Dios va a, y a veces, quizás esa conflicto, esa expresión va a ser hasta el día de Cristo. O sea, Sí, Hebreos 11 habla, ¿no? De cómo muchos héroes de la fe no recibieron lo prometido hasta así es. antes. Entonces creo que me habla de que realmente mi motivación cuando busco la humildad no tiene que ser el hecho de que me voy a hacer humilde para que Dios me exalte y vea. Así es. Sí, sí, sí. Y dice, revístanse de humildad, recordando que ese revestirse era como, tú como cristiano tienes que llevar la marca de la humildad. Que cuando digan cristiano, eres cristiano, quiere decir que eres humilde. Y obviamente, si nos sentimos orgullosos por ser humildes, pues ahí como que se nos cayó la cinta, ¿verdad? Sí, pero debemos ser cuidadosos con eso. Pero es cierto, a veces decimos, bueno, voy a dejar que me pisoteen porque Dios me va a exaltar mañana. No, quién sabe. A lo mejor no, ¿verdad? No Hay ocurre. una parte donde dice que el apóstol Pedro, como un mandato, ¿no? Humillarse bajo la poderosa mano. Sí, 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 sí. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, porque Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Así es. Así que seamos humildes para ser fortalecidos por nuestro Dios.